Dentro de las mociones aprobadas ayer se incluyó un importante recorte al Ministerio de Cultura. Esto afectaría el presupuesto del Sistema Nacional de Radio y Televisión con una reducción de más de 200 millones de colones. Para ahondar sobre estas repercusiones y las que se tendrían de este ajuste económico, está con nosotros la presidenta ejecutiva del SINART, Lorna Chacón, a quien le damos la bienvenida. Gracias por acompañarnos, doña Lorna. Gracias, José. El SINAR tendrá un recorte de más de 380 millones de colones. Casi 270 millones fueron aprobados ayer de este recorte. Puntualmente, ¿qué pierde el país y qué pierden los costarricenses con este recorte? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, yo creo que principalmente pierde democracia porque el SINAR es el sistema de medios públicos y eso es una garantía de credibilidad, una garantía de equilibrio informativo, de acceso libre y gratuito. Somos televisión y radio pública que llega a todo el país, pero especialmente a las zonas más alejadas y especialmente a los hogares que muy posiblemente con o sin crisis no podían pagar un servicio de internet o un servicio de televisión por cable. Entonces, sí va a tener una afectación difícil porque nosotros producimos una serie de servicios para la población muy importantes. Bueno, estos noticieros, comenzando por el trabajo que se hace acá, ¿verdad? Que se busca siempre un equilibrio informativo, un periodismo serio de investigación. Por otro lado, el proyecto con el MEP Aprendo en Casa, que empezó desde mayo pasado y estábamos llegando desde esa fecha a los hogares con clases de maestros y profesores que vienen aquí todos los días a estos estudios a dar clases. El servicio espiritual, que en estos momentos más que nunca es muy importante, no solo la misa católica, que por ejemplo pasamos de darla solamente los domingos a todos los días, pensando especialmente en adultos mayores que no pueden salir por riesgo, pero también de otros credos religiosos, ¿verdad? Servicios espirituales que se ofrecen acá y bueno, una serie de otros proyectos que llegan a diferentes grupos de la sociedad que definitivamente pues con este recorte se verán afectados. Inclusive, paradójicamente, nosotros hacemos las transmisiones de la Asamblea Legislativa, del Plenario Legislativo, a través de la 101.5 Costa Rica Radio. Si bien esto es un contrato y la Asamblea Legislativa le paga al SINAR por este servicio, el SINAR requiere tener capital de trabajo para poder ofrecerlo porque eso se factura y se paga posteriormente. Entonces, esta falta de capital eventualmente podría tener una afectación. Se va a recortar el 26% del 30% que se le otorga al SINAR. La gente debe comprender que el Estado tampoco le brinda el 100% del presupuesto que solicita el SINAR para su operación. Se le brinda a partir del Ministerio de Cultura o a través del Ministerio de Cultura ese 30%. Se va a recortar un 26% de ese 30%. Pero no se ha dado todavía, la moción no dicta en qué partidas específicas se da ese recorte, a dónde van a estar. Sí, bueno, el caso del SINAR es un poco particular, entonces hay que tener muy poco tiempo, pero tal vez eso del 26 y el 30 la gente no lo pudo entender porque es complicado. El SINAR es una empresa pública que recibe una transferencia del gobierno a través del Ministerio de Cultura y Juventud que únicamente es el 30% de toda la operación en el año. El resto, el 70% de los ingresos del SINAR, nosotros lo hacemos como empresa que somos por venta de servicios publicitarios y otros servicios. Y ojo, el próximo año los presupuestos de publicidad van a ser bajísimos. Entonces, ese es, digamos, otro escenario. Entonces, de esa transferencia que usted dice, efectivamente, ya se habían reducido 150 millones en el primer ejercicio, ¿verdad? Y cuando se mandó el presupuesto, o sea que ya se había hecho un esfuerzo de reducción y ahora con esta segunda reducción quedaríamos como en 389 millones menos. Todo ese dinero, José David, se va a salarios en esta empresa, se va a remuneraciones. Entonces, ¿cómo hace uno con casi el 30% menos de un ingreso cuando usted tiene la misma cantidad de personas que trabajan? Bueno, hay que ver entonces, como le digo, la afectación, por supuesto que los salarios hay que pagarlos, ¿verdad? Sería muy difícil pararme yo frente a ustedes y decirles, no tenemos salarios la próxima quincena. Pero entonces uno mueve dineros para pagar las prioridades y deja otras cosas. Ese es el escenario que todavía no tenemos claro dónde estarán las afectaciones. Una de las cosas que a mí más me gusta del SINAR es el trabajo que hacemos fuera de la GAM, el trabajo en territorio. El SINAR siempre ha estado muy comprometido con las comunidades alejadas. Por ejemplo, todos los años transmitimos el Gala Parade en Limón, una celebración muy importante para la provincia caribeña.
No lo puedo decir desde ahora, pero muy posiblemente el otro año, si la situación se ve tan dura como parece, quizás no podremos ir a Limón o no podremos hacer la caravana navideña, que también la hacemos en comunidades todos los años y que pues es un gozo del espíritu de las personas en momentos tan difíciles, ¿verdad? Como dicen, no solo de pan vive el hombre, sino que también necesitamos de la espiritualidad y de la cultura para ser seres humanos plenos. Claramente es un enorme problema. ¿Ya hay alguna alternativa de solución? ¿Cómo se podría eventualmente, o eso todavía está analizándose para disminuir ese impacto que se va a generar de una reducción considerable de este dinero? Sí, bueno, usted ha visto que todo el mundo habla de socarse la faja, perdón. El asunto es que el SINAR ya se la había socado bastante. El año pasado nosotros redujimos nuestros gastos en un 58%. También hicimos un enorme esfuerzo por aumentar ingresos. Entonces, la empresa estaba en un camino de recuperación importante y definitivamente bajar más gastos aquí va a ser muy difícil. O sea, siempre se puede bajar algo, pero como le digo, un 58%, y ustedes los que trabajan aquí lo saben, ¿verdad? Hemos reducido hasta el agua, las cosas más básicas, ¿verdad? El agua embotellada, por ejemplo, ¿verdad? Se quitó, se han eliminado muchas, digamos, cosas superfluas, y entonces realmente en reducción de gasto no está. Y ahí está el desafío. ¿Cuál es la otra opción? Aumentar los ingresos. Pero bueno, aumentar los ingresos en un mercado publicitario donde están todas las empresas también del sector privado, y donde sabemos que ya muchas empresas nos han dicho, para el próximo año mi presupuesto de publicidad es raquítico y a usted en todo el año posiblemente le voy a poder dar 4 o 5 millones de colones, cuando aquí la planilla supera los 200 millones de colones. Entonces va a ser un escenario muy difícil y muy complicado. Toda esta inversión que se tiene que hacer, por ejemplo, en la parte técnica, lo de la torre, todo eso es parte del problema también de no contar con ese contenido presupuestario. Correcto, y también tiene que ver con la posibilidad de producir cosas. Le pongo un ejemplo, y yo soy muy transparente. Mucha gente critica al SINAR y dice, es que el SINAR no produce contenidos de calidad internacional. Bueno, es que para producir buenos contenidos se requiere dinero. Entonces, el año pasado nosotros hicimos varios planes pilotos, hicimos la serie La Remendona con el apoyo del Banco Nacional. Esa serie estuvo en la lista de las 20 mejores series de Iberoamérica en los premios platino de cine iberoamericano. Eso no es poca cosa. Eso demostró que el SINAR sí puede hacer cosas de calidad, pero necesita capital para hacerlas. Es una serie muy interesante sobre emprendedurismo femenino, y con el Banco Nacional habíamos hablado, porque fue nuestro patrocinador, de hacer una segunda temporada. Lamentablemente con la pandemia eso ya no va a ser posible. Entonces así podemos pensar en otros ejemplos que ahí está el gran tema. O sea, no es solo pagar salarios, porque era un poco lo que decía el ministro de Hacienda ahora en la entrevista anterior. ¿Qué sentido tiene reducir el gasto si ya yo no puedo darle a las personas el servicio que les estoy dando, o se lo doy a medias, ¿verdad? Entonces, pues ese es el gran reto. Por supuesto que nosotros estamos comprometidos con seguir adelante. El Consejo Ejecutivo del SINAR ha tomado medidas muy valientes, como un plan de reestructuración, por ejemplo, que habla de ese compromiso con el uso eficiente de los recursos públicos. Aquí, usted sabe, también se ha aprobado un plan estratégico a 5 años, un reglamento autónomo de trabajo. Es decir, yo creo que la empresa en los últimos 2 años ha hecho la tarea y va para adelante, pero ahora las cosas se ponen mucho más difíciles. Gracias a doña Lorna Chacón, presidenta ejecutiva del SINAR.